El otro día me pasaron una herramienta que está dentro del sitio ruso. Como ustedes saben, nosotros estamos utilizando esta herramienta del sitio ruso para ganar en opciones binarias y nos está dando un excelente resultado porque nos da una información muy valiosa. Pero aquí dentro del dominio va-mod.ru está esta herramienta que para entrar tenés que poner adelante la palabra Georg o el nombre George, ¿ok? .va-mod.ru. Está dentro del mismo dominio de la herramienta rusa. Y ahora te voy a explicar para qué nos puede servir esta herramienta y en qué nos puede ayudar y darnos aún más valor del que ya tenemos, ¿ok? Así que quédate hasta el final del video. En la herramienta rusa original, nosotros yo lo tengo configurado de esta manera. Fíjate cómo lo vemos aquí, con todos estos settings. De aquí lo tengo traducido a español, porque aquí arriba con el traductor de Chrome podés verlo en ruso o en español. Entonces, tengo todos estos clics aquí, esto lo dejo sin clicar, y así estamos utilizando la estrategia y la herramienta rusa en opciones binarias en toda mi comunidad y nos está yendo muy bien de esta manera. En Eurodólar o en cualquier parte que quieras, en M1 y con 15 velas. Pero ¿qué pasa? Esta herramienta de aquí nos muestra las últimas 15 velas con sus transacciones internas, que están muy bien, pero no nos muestra cómo están ubicadas estas velas en el gráfico. Para eso tenemos que ir a la plataforma del broker y fijarnos, ¿ok? En cambio, esta otra herramienta que está también dentro del sitio ruso, además de darnos la información de las transacciones, fíjate que me da la ubicación de la vela. O sea, esta está más arriba que la anterior, esta más arriba que la anterior. ¿Por qué? Porque utiliza la misma disposición que cualquier gráfico de cualquier plataforma. Tiene el precio aquí en la parte derecha y abajo vendría a ser en la línea de tiempo. Me da aquí en este caso las últimas 10 velas. Entonces, esto es muy valioso porque además de tener la información de transacciones, ¿ok? Además de tener la información de transacciones de cada vela, nos dice dónde está ubicada esa vela y esto puede ayudarnos bastante a entender mejor la ubicación en el gráfico. Ahora se van a dar cuenta, ¿ok? Fíjense que aquí poco más hay que tocar porque, por ejemplo, yo aquí lo tengo en M1 de la misma forma que lo tengo acá. Se puede elegir el time frame. Aquí, si queremos ver qué es cada una de estas cosas, podemos ir acá y poner español. Así nos pone las palabras en español. Su número de grupos significa la cantidad de velas que quiero que me muestre aquí abajo. En este caso tengo 10, pero puedo ponerle 15 y me muestran más velas, ¿ok? Desplazamiento del clúster, esto no sirve de mucho, simplemente me pone la última vela. Si le pongo 1 me pone esta, si le pongo 2 me pone esta. No lo toco eso. Esto de acá, le di clic y no me cambia mucho la situación, me lo ensancha un poco, así que vi que no incide mucho. Y la coloración que dice aquí de racimos te da coloración a las velas de aquí abajo, que bueno, puede ser útil y lo podemos dejar. Y lo tenemos puesto en EURUSD. Pero fíjense un poco para que ustedes vean las cosas en común que tiene. Observen, esta es la vela anteúltima, ¿ok? Traten de memorizar el tamaño de esta vela que ven aquí. Fíjense, esta vela vendría a ser esta que vemos acá, que en la herramienta rusa la vemos, pero no la vemos ubicada en el gráfico. Aquí también vemos la misma vela, pero ubicada en el gráfico. Sabemos que es una vela alcista que rompió el máximo del anterior. Aquí, si la miramos aquí, no tenemos esa información, ¿ok? Los colores, bueno, es un poco irrelevante porque los colores no van a coincidir exactamente los de aquí con los de aquí porque la coloración que tenemos por cuestión de configuración es diferente. Pero recuerden que en este análisis de volumen el color no es tan importante, sino dónde están ubicadas la mayor cantidad de órdenes. Nosotros necesitamos ver los puntos en donde hay más transacciones. Eso es lo que nos interesa. Podemos adicionarle el color mirándolo en esta gráfica de acá, si son rojas o si son verdes las barras del costado, pero en realidad a nosotros lo que nos interesa es ver cuáles son las zonas de mayor volumen, como por ejemplo esta que vemos aquí, esta que vemos aquí, esta que vemos aquí, esta que se está armando ahora. ¿Cuáles son las zonas de mayor volumen? Porque sabemos que las zonas de mayor volumen sean, como sabemos que es un punto de control dentro de la vela, sean de un color o de otro, sabemos que son importantes. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar esta nueva herramienta dentro del mismo sitio ruso, pero que es con una URL diferente, que te la voy a dejar aquí en la descripción del comentario, george.va-mod.ru, a ver cómo nos puede servir para operar. ¿Okay? Así que vamos directamente a utilizar la herramienta. La voy a utilizar en el broker Quotex porque
se puede utilizar en cualquier broker que tenga mercado normal. Como ustedes saben, Quotex es uno de los brokers que yo uso y recomiendo, y además de Quotex utilizo otros 4 brokers más. Te voy a dejar los enlaces aquí en la descripción del primer comentario. Estoy utilizando tanto con esta herramienta como con otros mercados, porque son los mejores brokers que están funcionando en este momento. Quotex es uno de ellos, para mí sigue siendo uno de los mejores brokers que hay en este momento. Y te voy a dejar el enlace en la descripción o primer comentario de todos los brokers para que te abras una cuenta si aún no la tenés. Te recomiendo que pruebes Quotex porque también es muy bueno en OTC, a mí me funciona muy bien en OTC, y en mercado normal para operar el euro dólar, la libra dólar, que son los más importantes, los tiene y con unos payouts decentes. En este momento no hay un payout muy alto, pero va muy bien. ¿Okay? Entonces vamos a operar con Quotex. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar esta herramienta. Ustedes observen que esta vela, que estamos en el euro dólar, en gráfica de 1 minuto, y aquí también estamos en M1 y con el euro dólar. Fíjense que esta gran vela que ven aquí, que tiene su máxima cantidad de volumen, vendría a ser como una vela, un patrón B aproximadamente, porque tiene toda la concentración abajo, aunque sea roja, no importa. Fíjense que esta gran vela que vemos aquí es esta gran vela que vemos aquí. Ahora, si ustedes no tuvieran esta información, lo único que ven aquí, por ejemplo, es que esta vela, que están viendo aquí, esta vela, es una vela roja bajista. ¿Okay? Pero desde la plataforma del broker, ustedes no saben que el mayor volumen está concentrado ahí abajo. No saben si el mayor volumen está concentrado ahí, está concentrado aquí o está concentrado aquí. Ahora, con esta información adicional, ustedes saben que en esta gran vela roja, ¿okay? Que la ven aquí, es la misma vela. Vamos a dibujar aquí. Esta gran vela que ustedes ven aquí tiene el mayor volumen ubicado en la parte de abajo porque lo ven aquí con los clústeres de volumen. Y aquí no lo ven, ¿ok? Aquí no ven eso. Entonces, esta información adicional nos puede decir a nosotros que si bien es una vela bajista, tiene el volumen, mayor volumen concentrado en la parte de abajo. Nosotros queremos que una vela bajista, el mayor volumen esté concentrado en la parte de arriba y haya mandado el precio hacia abajo. Entonces, toda esa información es muy útil. Así que vamos a utilizar esa información para operar utilizando esta gráfica en el broker Quotex. Así que bueno, de momento lo que yo estoy viendo aquí es que tengo un gran volumen acá, en esta vela verde, ¿okay? Que todavía no ha mandado el precio hacia arriba, pero es un gran volumen. Lo que estoy viendo también es que hay un volumen alto aquí, fíjense que aquí hay un volumen alto, ¿bien? En este precio. Y también que estas velas se están congestionando ahí abajo. Todavía no tengo mucha información, lo único que sé es que aquí tengo un volumen alto que todavía no ha mandado el precio hacia arriba. Recuerden que esto de volumen es esfuerzo y resultado. O sea, hay que ver si hay mucho volumen y manda el precio hacia arriba para darnos cuenta si el precio va a continuar. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este momento es un volumen alto aquí, otro volumen alto aquí que mandó el precio hacia abajo. Fíjense que acá hay un pico de volumen. Aquí, por ejemplo, podemos poner que hay otro pico de volumen aquí, pero vamos a ver si nos da más información para el setup que yo quiero encontrar. Bien, yo podría entender que aquí por esta zona, ¿okay? Donde vemos este pico de volumen y el precio yéndose hacia abajo, podría entender que ahí podría hacer una entrada bajista. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si el precio llega ahí, está por llegar a donde está el pico de volumen, y yo podría hacer una entrada bajista con expiración a 1 minuto cuando llegue a qué precio. El precio es 1.07711, es 1. Aquí arriba, exactamente aquí arriba. Vamos a esperar que llegue a 1.07711, que ya está casi llegando, y ahí uno podría meter una entrada bajista, ¿ok? Porque sabemos, por cuestiones de la información que tenemos, que ahí tenemos un volumen alto. Fíjense, no es que me lo invente yo, aquí tenemos, en ese precio, tenemos un volumen alto. Entonces, si llegamos ahí, podríamos tener una entrada bajista que la vamos a meter ahora mismo. ¿Okay? Ahí estoy metiendo una entrada bajista. Fíjense, una expiración a 1 minuto y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con esa operación.
caso está peleando contra esta zona de volumen. Recordar que aquí arriba hay otra zona de volumen que está llegando el precio en 1.7721. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí en esa zona. Sabemos que está peleando. Sabemos que hay dos picos de volumen, uno que ya lo traspasó y otro aquí arriba. ¿Okay? Podríamos meter una segunda operación si el precio toca el segundo pico de volumen en 7.21. Ahí, por ejemplo, aquí. De 20, 7.21, si lo mete ahí podríamos meter otra operación. Vamos a ver qué es lo que sucede. El precio está peleando, se va para abajo con fuerza. Estamos por terminar la opción. ¿Ok? Creo que le queda muy poco. La expiración es 1 minuto. Vamos a ver. De momento se está ganando la opción. Ahí está. Se ganó. En este caso ganamos 849. Y lo que hicimos fue buscar el rebote. Veníamos con el precio hacia arriba. ¿Okay? Sabemos que el precio va hacia arriba. Y como vimos acá que esta vela mandó el precio hacia abajo muy fuerte, buscamos un volumen que esté por la zona de donde se inició el movimiento bajista, que sea importante. Y acá vemos una barrita que tiene 8 transacciones, bien, y acá tenemos una barrita que tiene 7 transacciones. Entonces, estos lugares que tuvieron alto volumen, altas barritas de transacciones al costado y mandaron el precio hacia abajo, es probable que cuando el precio vaya de nuevo los respete. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que sucedió acá. El precio en primer lugar fue a por esta zona. Ahí nosotros hicimos nuestra entrada a la baja. Hizo una trampa hacia arriba. Fue a buscar la segunda barra que está acá arriba. Fíjense porque casi la topó. Bien, y también se fue abajo. Podría haberse venido abajo directamente desde la primera barra, pero fue a buscar la segunda barra que estaba un poco más arriba. Lo importante es que ustedes vean en volumen es el esfuerzo-resultado. ¿Qué significa esfuerzo-resultado? Ustedes ven que el precio es enviado hacia abajo, bien, como pasó acá, busquen desde dónde se inició ese movimiento una barra de volumen importante como esta. Esta la ven aquí, esta barra que tiene 8 transacciones. ¿Okay? Y acá hay otra barra importante de 7 transacciones. Entonces, cuando ustedes ven una barra grande que a partir de ahí mandó el precio hacia abajo, esas son zonas que cuando el precio vuelva, es muy probable que ahí rebote porque es una zona de interés. ¿Bien? No fue exactamente en la primera, pues nos hizo padecer un poco, fue a la segunda barra, pero al fin a 1 minuto terminó yendo hacia abajo. Esta información de volumen es sumamente valiosa y yo te recomiendo que la empieces a usar de la forma que la vengo explicando en diferentes videos. Voy a seguir haciendo más videos de esto porque sé que a veces se les complica el entendimiento, pero son herramientas que realmente nos están haciendo ganar muy bien con opciones binarias. En este caso ganamos en el broker Quotex, ganamos más de $400, porque yo había puesto una cantidad según la gestión que yo voy llevando, que saben que es la gestión pro, y me correspondía una entrada de ese valor, y bueno, como vieron, metí la entrada y salió ganadora en Quotex. ¿Okay? Es importante que cada tanto vayas viendo si esta herramienta se te frena, porque por ahí consume algunos recursos, se te frena, y avance aquí en el broker, pero no esté avanzando la herramienta, lo único que tienes que hacer es refrescarla, poner F5 para que se refresque, porque a veces he notado que dependiendo de los recursos de consumo del ordenador se puede llegar a bloquear. Pero está funcionando muy muy bien y le estamos sacando mucho provecho. Así que si este video te gustó, recomiendo que lo comentes, que le des like, que actives las notificaciones y te suscribas si no estás suscrito al canal para estar atento o atenta a cualquier video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.